quería agradecer la invitación a participar en este importante evento. Realmente todas las charlas de ayer han estado muy interesantes. Uno viene a aprender también y a tratar pues de hacer un pequeño aporte de lo que es la experiencia en Costa Rica en estos temas. Así que muchísimas gracias, me he sentido muy bien recibida. Ustedes todos han sido muy amables y lo hacen sentirse a uno como en casa o mejor que en casa, porque lo chinean y lo cuidan más. Estamos. Bueno, mientras tanto está la presentación como introducción. Uno de los temas más complejos y que tiene mayor tensión es precisamente el que ustedes han escogido como título de este seminario. Creo que tenemos muchos problemas comunes, legislaciones distintas, pero al final hay una base que está presente no solo creo que en Costa Rica, sino en la mayoría de los países de cómo tutelamos nuestros bienes de dominio público. Los bienes, ya ahora estamos. Entonces, el objetivo de esta charla es hacer una breve presentación de la naturaleza de los bienes demaniales y sus características, muy breve, porque ya hemos estado hablando de eso y no es lo que me interesa especialmente, y comentar sobre algunas buenas prácticas que yo considero que son buenas prácticas. Ustedes valorarán lo consiguiente. Sí. Me interesa rescatar estos tres conceptos que uno dice, pero eso me lo dicen desde primer año de Derecho, que los bienes de dominio público son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Son conceptos que uno los da por hecho, los da por cierto, están en el Código Civil desde hace muchísimos años, pero ¿por qué los quiero resaltar y retomar? Y no pretendo desarrollar. Porque esta concepción, la Sala Constitucional y la Procuraduría en sus dictámenes, ha hecho que a partir de ahí sea todo el desarrollo de los bienes de dominio público, y esos tres conceptos son los que fundamentan una tutela muy fuerte que tiene que tener este tipo de bienes. Y lo primero que quiero resaltar aquí es que si son inembargables, imprescriptibles e inalienables, no pueden estar sujetos a ningún plazo que los pueda afectar. Entonces, los plazos de caducidad, los plazos de prescripción para interponer procesos a favor, para recuperar ese tipo de bienes, no son aplicables. En un inicio, a pesar de estas características, se entendían que si estaban sujetos a prescripción o a caducidad, dependiendo de la normativa que estemos imponiendo. A nivel de dictámenes, nosotros empezamos a decir que no había plazo para interponer acciones a favor de la recuperación de este tipo de bienes, y finalmente en el Código Procesal Contencioso Administrativo ya se dejó un artículo expreso donde dice que no están sujetos a plazo. Así que 25, 30, 40 años después, el Estado puede intentar recuperar un bien de dominio público. Sigamos. A nivel constitucional, nosotros no tenemos un artículo expreso que desarrolle todas esas características. Tenemos un artículo que dice que no podrán salir del dominio del Estado los puertos, aeropuertos y ferrocarriles, y todo lo demás lo sujeta a un régimen legal. Lo que pasa es que tanto los dictámenes de la Procuraduría como la Sala Constitucional han entendido, y así se ha dicho, que los principios de los bienes de dominio público son principios constitucionales. Y por lo tanto, como son principios constitucionales, cualquier normativa o cualquier decisión administrativa está sujeta a un control de constitucionalidad sobre los principios constitucionales de los bienes de dominio público. Eso ha favorecido enormemente la protección y toda la tutela de los bienes de dominio público. Y aquí permítanme hacer un paréntesis, no solo de los bienes de dominio público, sino en general del tema ambiental, porque están íntimamente relacionados, aunque es más amplio el tema ambiental. Pero igual, muchos de los principios de tutela ambiental, la Sala indica, son principios de derecho constitucional. Además,
bueno, nosotros tenemos una constitución de 1949, entonces una constitución que en su momento el derecho administrativo no le dio preponderancia, pero sí es un derecho que se ha desarrollado muy fuerte en Costa Rica desde hace muchos años ya. Entonces, igual, la Sala Constitucional indicó, para mí de manera correcta, que los principios del derecho administrativo también son principios constitucionales, los grandes principios. Y los principios, los bienes de dominio público se rigen por el derecho administrativo, no por el derecho privado. Entonces, eso ha permitido fortalecer la potestad de policía, de tutela que tiene la administración pública. En específico, la zona marítimo terrestre, nosotros tenemos declarado como zona marítimo terrestre del promedio de la pleamar ordinaria 200 metros. Los primeros 50 metros son zona pública, los 150 siguientes no son zona pública, pero sí son zona marítimo terrestre. En estos 150 metros pueden dar concesiones, las municipalidades serían las encargadas de dar concesiones. En los primeros 50 metros no puede haber ningún tipo de uso que no sea el uso público. Solo se excepcionaron 3 ciudades y también por un dictamen, bueno, ya son varios, pero hará unos 6 años, por medio de un dictamen de la Procuraduría, se vino a indicar que cuando había un parque nacional que tenía una proporción dentro de la zona marítimo terrestre, la competencia no era de las corporaciones municipales, sino del MINAE. ¿Por qué? Porque si es un parque nacional no puede haber ningún tipo de desarrollo hotelero ni nada. Y si es una zona protegida, también la administra el MINAE. ¿Por qué? Porque las cosas que se pueden hacer en una zona protegida son muy pocas. En cambio, aquí en los 150 metros sí pueden haber grandes hoteles, grandes desarrollos, y en los primeros 50 metros no puede haber ningún tipo de construcción en ese caso. Pasemos. Ya, ahí dejo el ámbito más general. Y sí quería hacer referencia a cuál es la participación de la Procuraduría relacionada con los bienes de dominio público, en especial en la zona marítimo terrestre. Pasemos, por favor. La Procuraduría tiene varios roles, se los voy a dar muy rápidamente, pero para que me puedan entender. La Procuraduría es el órgano asesor técnico jurídico de la administración pública. ¿Qué significa eso? Que toda la administración pública le puede consultar sobre interpretación normativa. No sobre casos concretos, hay una excepción, pero en general es sobre interpretación normativa. Lo que la Procuraduría le indique a la administración es vinculante para la administración que consulta. Y la reiteración de criterios constituye jurisprudencia administrativa que, de acuerdo con la ley general, integra la interpretación legal. Entonces, la emisión de dictámenes por parte de la Procuraduría General, pues sí puede favorecer y ha favorecido este tipo de protección de bienes porque viene dando una serie de criterios que después voy a ahondar sobre ese tema. Esto que les explicaba son los dictámenes que le dirigimos a la administración, solicitados por la administración. Las corporaciones municipales nos hacen muchas consultas en relación con zona marítimo terrestre y por ende sobre bienes de dominio público, que si pueden dar concesiones, que cuándo, que cuáles son las condiciones. Toda la materia de planificación nos preguntan mucho si es posible planificar, cuál es el procedimiento para hacer la planificación, etcétera, etcétera. Pero también, aunque la Asamblea Legislativa, el Congreso, no es administración pública técnicamente, aunque realice excepcionalmente función administrativa, por costumbre, porque la ley sí dice que somos asesores de la administración pública, la Asamblea Legislativa cada vez ha tomado más confianza en los criterios de la Procuraduría, lo viene haciendo en el transcurso de los años. Y entonces, en prácticamente todos los proyectos de ley nos hacen una solicitud para que emitamos nuestro criterio a nivel de comisiones de la Asamblea Legislativa. Esa solicitud también ha sido muy importante en tratándose el tema de los bienes de dominio público.
Habrá otros temas, gracias, que la importancia del criterio no es tanta, pero en estos temas, cuando se plantean reformas de este tipo, por lo menos sí hay un sector de los diputados que oyen el criterio de la Procuraduría, obviamente los que coinciden, porque los que no coinciden se oponen al criterio de la Procuraduría. Eso es así y es naturalmente así cuando un órgano emite este tipo de dictámenes. Aquí voy a abrir otro paréntesis. La Procuraduría es un órgano técnico, sus funcionarios son de carrera, tienen garantizada la estabilidad, no hay funcionarios discrecionales. El único cargo que es, llamémoslo político, sería el cargo del Procurador General, que es el que yo ostento. El nombramiento lo hace el Consejo de Gobierno y tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que los últimos 3 procuradores generales, lo cual abarca un periodo de más de 20 años, el presidente ha hecho la escogencia de dentro de la gente de la Procuraduría. Yo tengo 29 años de laborar en la Procuraduría, o sea, toda la vida llegué muy, muy, muy joven. Ustedes se podrán imaginar que jovencísima llegué a trabajar ahí. Y se han decantado por funcionarios de la Procuraduría. ¿Por qué? Para que sea un criterio técnico, no un criterio político. Yo no tengo ninguna vinculación política, además yo ya tuve una reelección, he estado con 3 gobiernos distintos, de 2 partidos distintos, completamente opuestos y yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, ahora en mayo hay cambio de gobierno y a mí me quedan 2 años más porque se puso por 6 años. Una coincide con cambio de gobierno, pero la siguiente no coincide. Esto para darle independencia. Además, para destituir al Procurador General, tienen que abrir procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo tiene que ser avalado por la Asamblea Legislativa. Esta es una forma de darle garantía e independencia a los criterios de la Procuraduría. Y yo les garantizo, les puedo dar fe de que realmente somos independientes. O sea, uno conversa con el Ejecutivo, me llaman a reuniones, pues no voy a decir que no, yo asisto, pero si uno dice, no, el criterio es este, punto. Se enojan, o sea, no voy a decir que digan, ay, qué maravilla, dijo que no, y nosotros queríamos que sí. Pero finalmente, aparte de enojarse, no pasa nada más, o sea, sí, nosotros realmente emitimos criterios y pronunciamientos basados en lo que nosotros consideramos que es la correcta interpretación de una norma. También las municipalidades les dirigimos oficios más específicos sobre los temas de los bienes de dominio público, porque la ley orgánica de la Procuraduría dice que nosotros debemos tener una tutela especial por los bienes de dominio público. Entonces sí se emiten, si llega una denuncia, se emite un criterio hacia la municipalidad, mire, tienen que corregir esto y esto. Más allá no podemos ir, nosotros sí tenemos poco personal, pero realmente esos oficios sirven para que se ejerza una presión fuerte sobre la administración a ver si rectifica algún tipo de conducta. Luego les voy a explicar cómo se termina de cerrar el mecanismo. Sigamos, por favor. Este es otro tema que en este tipo de bienes y en general ha sido muy importante. De acuerdo con la ley de la jurisdicción constitucional, en todas las acciones de inconstitucionalidad que se presenten, no importa cuál sea el tema, se le da audiencia por 15 días hábiles a la Procuraduría General para que emita un informe. Contado lo anterior, ese informe es un informe técnico. La Sala Constitucional ha dicho que la Procuraduría es un órgano asesor de la Sala Constitucional. Y por lo tanto, lo que diga en el informe es independiente de lo que piense el gobierno. Tanto es así que si es una acción que tiene que ver, por ejemplo, con Hacienda Pública, le dan audiencia a la Procuraduría y al Ministerio de Hacienda. Y podemos ir con criterios totalmente distintos y ocurre a menudo. Nosotros vamos diciendo la norma es inconstitucional, el Ejecutivo va diciendo la norma es constitucional o viceversa, incluso con el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay algunos temas que a mí me llaman, mire, ¿cómo lo ven? Lo veo así, bueno, si coincidimos en las líneas,
pues no hay ningún problema, pero perfectamente bien la Procuraduría se separa, digamos, del criterio o de la conveniencia del gobierno de que una norma sea inconstitucional o no. Entonces, tenemos ser asesores de la administración y en las acciones asesores de la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional, la verdad, ustedes pueden preguntar, está bastante complacida con el asesoramiento que le da la Procuraduría. Son estudios serios, se busca la jurisprudencia, llevamos muy al día qué es lo que viene diciendo la Sala, creo que más que la propia Sala. Entonces son informes pues que sí le brindan un criterio que tampoco es vinculante, y no estoy diciendo que el 100% de los casos no sigan nuestro criterio, pero sí le dan mucha valoración, incluso ponen, lleva razón la Procuraduría o no lleva razón la Procuraduría por esto y esto, o sea, sí toman en cuenta el criterio a la hora de resolver. En estos temas de bienes de dominio público, la verdad es que la Sala sí sigue mucho el criterio de la Procuraduría. Y ahí ha sido importante, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad contra planes reguladores emitidos por las municipalidades, donde dentro del plan regulador están incluidas zonas protegidas, áreas protegidas, parques, y la Sala siguió el criterio de la Procuraduría, dijo el plan regulador es inconstitucional completo, yo lo hubiera declarado parcialmente, porque incluye el desarrollo de una zona que a la municipalidad no le correspondía y fue la municipalidad la que hizo el plan regulador. Otro tema, por ejemplo, que fue importante es que los particulares donaban el plan regulador porque sin plan regulador no puede haber concesiones. Entonces donaban el plan regulador que la municipalidad acogía y lo hacía suyo y hacía los trámites. Nosotros dijimos, eso es ilegal. No puede haber una donación porque hay un conflicto de interés evidente, y se obligó a las municipalidades a hacer ellos los planes reguladores o contratarlos, pero con concurso. O sea, no que el propio beneficiario del plan o el propio sujeto del plan fuera el que lo pagara, porque todos sabemos que quien lo paga va a poner todo tal cual le conviene y no sobre el interés público, que es lo que debe prevalecer en el desarrollo de la zona marítimo terrestre o de cualquier bien de dominio público. Pasemos. El representante judicial del Estado. Nosotros representamos al Estado en todos los asuntos que esté involucrado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa. Se ha entendido que como representante judicial del Estado nosotros tenemos que defender las tesis del Estado. Eso lo hacíamos para no seguir una tesis del Estado, había que hacer un procedimiento y que el ministro autorizara a separarnos de ese criterio. Pero igual ha habido muchos cambios y hay una creencia en la independencia de la Procuraduría. Yo en ese momento tenía alguna duda, para ser sincera, pero finalmente se dictó una norma que le permite a la Procuraduría allanarse, desistir, transar con independencia del criterio de su representado. Entonces, en este momento se puede interponer un proceso contencioso y nosotros decir, mire, sí, el particular tiene razón y nos allanamos. Eso a mí me parece medianamente peligroso. Por lo menos mientras yo he sido jerarca, sí he dicho que nosotros tenemos que coordinar con la administración, que únicamente o en principio es cuando va en contra de nuestros propios dictámenes que podríamos pensar en allanarnos a una demanda, pero que no puede ser el criterio general, o sea, porque al final somos los abogados y al final si no los llevamos, ¿quién se los lleva? Nadie se los puede llevar porque nosotros tenemos la representación. Entonces, en principio, en juicio, nosotros sí seguimos la tesis de la administración. Eso a veces nos causa problema porque hubo un famoso caso de una minera que se le había dado una concesión, nos llevaron a juicio y nosotros defendimos que la administración había hecho bien y nos causó un problema grande y me lo causó a mí. Porque miren, no se entiende, ustedes siempre han defendido el ambiente y ¿por qué en este caso eso atenta contra el ambiente? Pues a veces es difícil esa dualidad de funciones, pero es excepcionalmente que se nos plantea ese conflicto. En general no tenemos mayor problema en tener las dos visiones. Ahora, en la vía contenciosa administrativa hay muchos procesos que se interponen contra el Estado, donde hay discusión sobre bienes de dominio público, pero igualmente nosotros hemos presentado juicios contenciosos administrativos para recuperar bienes de dominio público. Había un parque nacional
pequeño, pero importante, y cuando apareció fue inscrito. Casualmente estaba relacionado con quien era el director del registro de ese momento. Pero esa fue una pura casualidad. Habían pasado más de los 10 años, que es el plazo más grande de prescripción que nosotros tenemos, y se decía, bueno, no se puede hacer nada. Porque además estaba el acto de inscripción registral. O sea, ¿qué hacemos con el acto de inscripción registral? Hubo mucha discusión, nosotros dijimos, eso es un acto administrativo, no aplicamos derecho civil, lo cual más bien nos acortaba la prescripción, pero usamos el concepto de la inalienabilidad, imprescriptibilidad, todavía ahí no había habido reforma expresa de ley, declaramos lesivo el acto de inscripción, planteamos el proceso de lesividad y después de muchos años lo ganamos. Y en este momento el parque se desinscribió como de propiedad privada y por ende se recuperó el bien de dominio público. Esto hay que hacerlo en muchos más casos. Lo que pasa es que, bueno, ahorita voy a hablar, digamos, de la problemática social que recuperar en algunos casos lleva. En la vía penal es lo que más manejamos de día a día en los bienes de dominio público. El MINAE va, hace inspecciones, se encuentra infracciones en zona marítimo o que están cortando árboles sin autorización o en parques nacionales y sí, la cantidad de casos es enorme. Los procuradores del área penal son 12 nada más, tienen que viajar por todo el país. Acuérdese que país, en mi concepto, es chiquitico, ¿verdad? De forma tal que máximo 10 horas en carro, pero sí es cansado. Y estamos llevando un aproximado de 12,000 procesos penales con 12 procuradores. Entonces la carga de trabajo que tienen es muy, muy, muy fuerte. Y además viajando. Entonces, eso no obsta en nuestra participación. Y aquí me permito otro paréntesis. Ministerio Público para nosotros es Fiscalía General. Entonces, si hablo de Ministerio Público, no estoy hablando de Procuraduría, sino de Fiscalía General. La Fiscalía General es la que lleva la acción penal, en todos los casos. El ejercicio de la acción penal y de investigación está a cargo de la Fiscalía. Pero a la Procuraduría tiene un artículo 16 que en ciertos delitos incluso le da un poco la acción penal, eso viene de un código viejo, pero lo han dejado. Lo que pasa es que nosotros hemos considerado que no tiene sentido hacer las dos instituciones lo mismo. Además, la Fiscalía es enorme. Nosotros somos muy pequeños en esta materia. Entonces, hemos decantado claramente nuestras funciones y nosotros en los procesos penales, sobre todo, vamos por la acción civil resarcitoria. Entonces, la parte civil le toca a la Procuraduría, la parte penal le toca al Ministerio Público o Fiscalía. Eso no obsta, y en todos los procesos que tengan que ver con ambiental, zona marítimo terrestre, bienes de dominio público, de principio vamos como víctima, siempre vamos como víctima. Todos nos lo notifican y somos víctima y nos apersonamos como víctimas. Lo que pasa es que si es zona marítimo terrestre y este tipo de bienes ambientales que son muy importantes como país, nosotros, además de ser víctimas, planteamos acción civil resarcitoria. Nos ha costado mucho que el MINAE nos haga las valoraciones ambientales. Bueno, ya tenemos muchos años de estar en esto, ya las han mejorado. Y recientemente hemos estado reuniéndonos y todavía las van a mejorar y estamos en un plan que luego voy a pasar a explicar para no perder el orden. Pero además, en ciertos casos también muy importantes, somos querellantes. Con la querella, ¿qué es lo que hacemos? Participar activamente dentro del proceso. Ya no solo con la acción civil, sino buscar pruebas, decirle al Ministerio Público, búsqueme esta prueba, búsqueme esta otra. Nosotros no tenemos la posibilidad que tiene el Ministerio Público de tener a su haber el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, ni tenemos potestades para ir a buscar documentos y hacer allanamientos, pero bueno, se lo solicitamos al Ministerio Público en ese sentido. Y participamos como actor civil también, donde en este tipo de procesos nosotros somos los que vamos a ir a cobrarle al que afectó un bien de dominio público. Sigamos, por favor.
Bueno, esas son, digamos, las intervenciones principales que la Procuraduría tiene en esta materia. Nada más les cuento que además nosotros somos los notarios de toda la administración pública, entonces todas las escrituras de la administración se hacen en la Procuraduría con 2 notarias. Tenemos el Sistema Costarricense de Información Jurídica, que consiste en tener toda la normativa relacionada con todos nuestros dictámenes y pronunciamientos en un servicio de Internet, además con la Corte Suprema de Justicia. Entonces usted entra una ley, encuentra los dictámenes, las resoluciones jurisdiccionales que hay por artículo, por ley, o busca nuestro dictamen, está la normativa relacionada, en realidad no sé si tienen, es un muy buen sistema. A nosotros nos toca la parte normativa y la introducción de nuestros dictámenes, y también tenemos como función la Procuraduría de Ética Pública. Eso es básicamente, digamos, las grandes funciones de la Procuraduría. Otros 2 temas que me pareció relevante es la problemática relacionada con la cancelación de credenciales de los integrantes de los consejos municipales. Tenemos un artículo expreso que dice que si hay una violación a leyes ambientales, es una causal de destitución de los miembros del consejo municipal. El problema es que lastimosamente el artículo no quedó bien redactado y hay una diferencia de opinión. Para el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el que debería cancelar la credencial eventualmente, hace falta una sentencia penal para poder cancelar la credencial. Yo, en lo personal, creo que el artículo hay que interpretarlo distinto. O sea, se va al proceso penal, pero en vía administrativa le pueden hacer el procedimiento, y de hecho habían dictado un reglamento donde decía que la Procuraduría hacía la instrucción. Nosotros empezamos a hacer las investigaciones, pero cuando empezamos a pasarla y decirle, mire, si hay causal para destituir, el tribunal dijo, no, hasta que no me mande la sentencia. Creo que este mecanismo, bien entendido, hubiera sido fabuloso como medio para destituir a los concejales, que en realidad creo que ahí hay un problema de corrupción, no de todos, en algunos casos de ignorancia, en el mejor de los casos, y en otros en un tema de corrupción, y hubiera sido un mecanismo eficiente, con un procedimiento administrativo, y poder destituir. Pero bueno, lamentablemente nos solicitan la sentencia penal, y ¿qué es lo que pasa en la realidad? Están nombrados por 4 años, mientras vamos con el proceso penal y queda firme, terminaron ellos los 4 años. Lo que hay que pedir es una cautelar para ver si lo suspenden en vía penal, pero no es el mismo efecto que si se pudiera hacer una interpretación de que en vía administrativa se pueda destituir. En este momento en Costa Rica hay una discusión legislativa fuerte de qué hacer con la problemática de la zona marítimo terrestre. Tenemos una realidad parecida a la de ustedes, no es exactamente la misma. Tenemos pueblos enteros metidos en zona marítimo terrestre, no tantos con los números que ayer estuvieron dándose, problema mucho más reducido, pero lo cierto es que hay. Entonces, ahora les explico un accionar de Contraloría y Procuraduría donde se empezaron a hacer desalojos. La gente se asustó mucho, aunque habíamos empezado con hoteles, pero la gente se asustó mucho. Y es la única ley que yo he visto en estos últimos años que la Asamblea por unanimidad pasa, prácticamente, que suspendió 2 años el desalojo, mientras se busca una solución definitiva sobre el tema. Yo temo que pasen los 2 años, ya llevamos 1 año de esos 2 años y no encuentren la solución definitiva. Pero sí hay una discusión a ese nivel para ver qué se va a hacer con esos pueblos afectados. Ahora, ¿cuál es la realidad? Si el tema es solo los pueblos, yo creo que es muy fácil arreglarlo. Lo que pasa es que siempre se mezclan intereses porque, bueno, claro, por arreglar lo de los pueblos y al final se les da la tierra, yo no doy un mes para que venga una gran empresa y les compre a todos. Y finalmente los que estemos beneficiando son a las grandes empresas. Entonces es un tema que hay que tener cuidado, y ahora les voy a dar cuál ha sido nuestra posición. Pasemos. No, ¿cómo voy con el tiempo? Ya se me va a acabar. Estoy acongojada. A ver si me da. Vamos a ver. Algunas buenas prácticas para recuperar el fortalecimiento de los bienes de dominio público. El primer tema es la coordinación con la Contraloría General de la República.
A diferencia de la Procuraduría, que no está reconocida constitucionalmente, la Contraloría sí tiene un asiento constitucional. Esto permite que le puedan asignar por ley funciones mucho más fuertes de sanción a la Contraloría que a la Procuraduría. Entonces, lo que ha pasado en la práctica es lo siguiente. La Procuraduría viene emitiendo criterios generales sobre los temas de bienes de dominio público. La verdad es que la gente de nosotros está muy bien preparada sobre esos temas. Los procuradores saben mucho, se han especializado y les gusta la investigación y hacen documentos muy valiosos sobre ese tema. Pero nosotros no podemos ir a sancionar. Y aunque sean vinculantes, no tenemos ningún mecanismo para decir, mire, usted incumplió nuestro dictamen, porque no nos dieron esa otra atribución. Pero la Contraloría sí tiene la competencia para seguir procedimientos administrativos y puede verificar dentro de las municipalidades. Entonces, lo que se ha hecho es que la Contraloría va, investiga, se da cuenta de que la Procuraduría le viene diciendo, mire, esto hay que hacerlo así y así, y le dice, mire, aquí tiene un dictamen vinculante que le dice esto, usted está haciendo esto otro, usted está incumpliendo, empiece a modificar su actuación o abre de una vez el procedimiento administrativo. Entonces, en realidad, ha sido en la unión de las dos instituciones en vía administrativa como se ha tratado de forzar un poco el cumplimiento por parte de la administración de este tipo de temas. Reconozco que no es perfecto, o sea, tenemos grandes problemas, pero sí es un mecanismo que en muchos casos esa coordinación nos ha funcionado bastante bien porque nosotros tenemos los criterios técnicos mucho más consolidados, pero ellos tienen las herramientas que las saben usar muy bien también en materia de denuncia y en materia de determinación de responsabilidades. Entonces, la unión de Contraloría y Procuraduría en esos supuestos se ha fortalecido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues había gente de un hotel que había que sacar en Limón, había sido un problema, entonces, ¿qué es lo que hace? La Contraloría empieza a decir, mire, municipalidad, usted tiene obligación de sacarlo, y usted ya sabe, empieza a tirarle informes, y efectivamente, o sea, se han votado muchas construcciones en la zona pública mediante este tipo de trabajo. Eso es lo que asustó y por eso es que se promulga esta ley suspendiendo durante 2 años los desalojos. Ahora, no se estaba empezando con pueblos, se estaba empezando con hoteles y restaurantes. Usan a la gente de los pueblos para decir, miren, vea qué tortas, que después van a seguir con los pueblos. Entonces, por eso esa ley la promulgaron tan rápido. ¿Por qué? Porque a los grandes empresarios que representados en la asamblea les interesaba porque a ellos eran los que directamente se les estaba afectando. Pero convencieron a todos los demás al decir después van a seguir con con los ocupantes de la zona. Esa es, digamos, la problemática planteada en este momento. Teóricamente, bueno, no, eso viene después. Ahora, la otra, para mí, gran aventura que emprendimos fue la utilización de la resolución alterna de conflictos en los procesos penales como medio de recuperación de bienes. Y para mí es la más efectiva. O sea, vienen, hacen la denuncia penal, el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía empieza la investigación. Hay investigaciones, o sea, que no hay nada que investigar, es nada más la foto o ponerse ahí y ver que ahí está el hotel, o sea, y ver que la playa está ahí, no más. O sea, es medir, en realidad es bastante sencilla la prueba en este tipo de casos, pero los procesos penales pues tienden a tardar, no sé, unos 4 o 5 años porque hay un exceso de juicios acumulados. Entonces, en lo que les había explicado, nosotros nos presentamos como víctima, presentamos la acción civil resarcitoria y si es zona marítimo, querellamos de una vez. Hay una etapa de resolución alterna de conflictos. Ahí vamos a la conciliación. ¿Cuál es el objetivo de cualquier conciliación nuestra en este tema? La recuperación del bien. Eso es lo que nos interesa. Porque al final difícilmente van a mandar a la cárcel al tipo si es primario. Y para conciliar, además, tiene que ser primario. ¿Y qué es finalmente cuál es el interés público? Para nosotros es más grande el interés público de recuperar el bien a que él esté 3 o 4 meses en la cárcel. Entonces nos sentamos a negociar, tenemos toda una estrategia que hemos desarrollado. Al principio los jueces estaban un poco molestos y la fiscalía porque empezamos a negociar mucho más fuerte, con criterios. Y
Entonces, ¿qué es lo que pedimos básicamente? Primero, la restitución del bien a su estado original. No es solo votar, es que si hay que recuperar la zona, la tiene que recuperar. Para eso usamos no la conciliación, sino la suspensión del proceso a prueba, para garantizarnos 3 o 5 años el cumplimiento de todas las condiciones y hasta que transcurran y se cumplan, entonces se sobresee a la persona. Lo segundo, entonces lo primero es la recuperación del dominio. Lo segundo, la obligación de restauración del daño ambiental y el daño social producto del daño ambiental. Todavía tenemos que mejorar el tema del cálculo del daño ambiental. Hay unas valoraciones que están muy bien, otras que falta ajustarse, pero estamos trabajando eso. Eso las hace el MINAE, no las hacemos nosotros. Ellos colaboran con nosotros y van a las conciliaciones con nosotros para orientar. El MINAE es el que dice cómo hacer la recuperación. Muchas veces dicen, mire, aquí la mejor forma de recuperar es dejar que la naturaleza recupere. No siembren árboles, no hagan nada. Entonces buscamos un sitio alterno donde la persona haga una recuperación ambiental. La orilla de un río, el MINAE nos va diciendo la siembra de árboles, en otro lugar, o sea, se busca, ya ahora en noviembre empezamos con nuevos programas, el MINAE hizo programas de recuperación de cuencas, entonces ya sabemos, bueno, en tal cuenca hay que sembrar tantos árboles en estas condiciones, estamos cada vez trabajando más en ese tipo de programas, de hecho ahora yo vuelvo a ir a todas las regiones con la viceministra del MINAE para explicarle a los funcionarios de la zona cuáles son los planes y qué es lo que vamos a ir a recuperar. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? En la primera experiencia que tuvimos, ahora unos 3 o 4 años, a mí me llamaban los jueces, el Ministerio Público, o sea, la gente estaba muy molesta porque era más fácil pagar. Mire, usted dice que la acción civil resarcitoria suya es por $1,000. Aquí están los $1,000. Nosotros no, gracias, no queremos los $1,000. O sea, el monto proporcional, primero me recupera el ambiente y el monto proporcional me lo va a hacer en trabajo, no me va a dar los $1,000. ¿Por qué? No creo que Colombia sea la excepción. La administración no va a coger esos $1,000 e invertirlos. Mentira, entra al presupuesto, se va en gasto administrativo. ¿Cuál es la mejor forma de garantizar que ese particular gaste esos $1,000 y compruebe que efectivamente gastó los $1,000 recuperando el ambiente porque la administración no tiene la capacidad de hacerlo? Por lo menos nuestras administraciones no tienen la capacidad, o sea, están sobrecargados de trabajo. Y tienen muchas necesidades que posiblemente ahí se iría la plata. Y si entra a caja única, no es que al gobierno no le interese, es que simplemente entra a la caja única. Ahí se utilizará para cualquier cosa. Y hemos trabajado el concepto de daño social. El concepto de daño social es un concepto que empezamos a desarrollar unos 6 años, un poquito más, para casos de corrupción. Justamente fueron unos casos contra unos expresidentes y altos funcionarios de nosotros dijimos, no, mire, aquí el daño se le produjo a la sociedad. O sea, no solo deben devolver la plata si les pagaron $1,000, no es devolver $1,000, es que la sociedad fue afectada con esa actuación de los funcionarios públicos. Los periodistas y muchos abogados pensaron que estábamos locos con ese concepto tan abstracto, muy difícil de cuantificar. Nosotros pedimos un perito y ha sido una cosa muy curiosa. En el primer proceso ganamos el concepto del daño social, condenaron a daño social por un monto muchísimo más bajo que esperábamos, y en el otro, como no habíamos individualizado, nos lo rechazaron, pero ese está en casación. Pero es curioso. Solo, digamos, esos 2 grandes casos se discutió el concepto de daño social. Pero la sociedad jurídica aceptó el concepto sin reparo. Es más, ya ahora hay particulares pidiendo daño social. O sea, se adoptó con mucha facilidad el concepto de daño social. Ahora, hay un serio problema de cuantificación del daño social. O sea, ¿cómo digo? En el caso de los expresidentes se decía, por ejemplo, mire, el haber afectado la democracia, la decepción de los políticos, eso hay que cuantificar. A mí no me preocupa, si ustedes recuerdan el concepto de daño moral,
tardó muchos años en desarrollarse y ahora el daño moral, objetivo y subjetivo es cuantificable y se tienen estudios de más o menos cómo calcularlo. Yo pienso que eso va a pasar con el daño social. O sea, poco a poco se va a ir tomando experiencia. Pero en materia de métodos alternos de resolución de conflictos, nosotros pedimos el daño social. No lo presentamos en la acción civil resarcitoria, pero sí como una condición para negociar. ¿Y bajo qué concepto? Tenemos programas definidos, los CENSINAI, que son los centros de salud que le dan de comer a los niños de muy escasos recursos. Las casetas de policías nuestras fuera de San José están bastante deterioradas, hay escuelas que necesitan ayuda, entonces esa es la negociación. Mire, donen bienes y servicios a CENSINAI más cerca del lugar, el equivalente a $200. Repare el techo de la escuela, pinte la escuela completa. O sea, es trabajo social, realmente trabajo social. Pasemos. Esto mucho se ha logrado en una coordinación estrecha entre la Fiscalía, el Ministerio de Ambiente e incluso otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad nos dio una lista de las casetas policiales con órdenes sanitarias. Nosotros sabemos que esas son las que están más necesitadas de ayuda, igual con los CENSINAI. Ahora, como les indicaba, con el Ministerio de Ambiente, estamos también desarrollando programas, por ejemplo, para parques nacionales, recuperación de los caminos, confección de rótulos, no destruye el lugar, o sea, necesidades, digamos, de la administración, pero enmarcadas, encausadas, definidas, porque antes he de reconocer que íbamos un poco a la expectativa de ver qué nos ofrecían y calculábamos si lo que nos ofrecían estaba bien o no. Ahora pasa situaciones tan curiosas como me cuentan los compañeros que están en una conciliación y la parte propone la conciliación y el juez se queda viendo así y le dice, no, vea, eso la Procuraduría nunca se lo va a aceptar. Sube ese monto, las condiciones de ellos son más fuertes. O sea, el juez tiene ya la lista de las, o sea, la han ido pidiendo. Dice, no, vea, aquí está este CENSINAI que necesita esto y esto. De una vez ofrezca como daño social. Entonces, lo que al principio hubo mucha resistencia, ahora están encantados y yo estoy segura que esta experiencia de noviembre va a resultar también en beneficio porque la gente, pues si uno le da las reglas más claras, al principio brincan, pero terminan acomodándose y más bien sabiendo a qué atenerse. Sí ha habido temas donde la Procuraduría ha decidido no negociar del todo. Por ejemplo, estábamos no negociando conducción temeraria por exceso de licor, armas, no estábamos negociando. Plantearon una acción de inconstitucionalidad contra el criterio mío, porque bueno, en las conciliaciones, todas las conciliaciones que haga la Procuraduría tienen que ser aprobadas por mí. Eso ha permitido unificar criterios. Y la sala declaró medio inconstitucional, porque fue una votación muy extraña, nuestra participación y medio inconstitucional nuestra directriz, aunque para mí el 4.3 no estaba muy claro, pero bueno. Dijo que había que hacer una valoración caso por caso. Al final, había otro tema donde no se había anunciado que no estábamos negociando, pero de hecho no estábamos negociando, o sea, no estábamos negociando, pero estábamos esperando a ver qué decía la sala, que es todo el tema del tráfico de huevos de tortuga. Claro, porque se habían acostumbrado que cogían los huevos, los pescaban y pagaban 50,000 colones y se acabó el tema. Y para el Ministerio Público, digamos que era un delito de bagatela, o sea, por el monto, pero la importancia ambiental era muy fuerte. Entonces ese nunca dijimos que no íbamos a negociar, sino que en cada caso decimos que no vamos a negociar. Pero no hay ninguna directriz que dice que no negociamos. Pero no negociamos. Incluso ya una persona perdió la casa porque se consideró que eso era parte del objeto y cayó en comiso. Falta, ahora también ya casi vamos a poder atender la resolución alterna de conflicto, las conciliaciones o suspensiones de proceso a prueba por videoconferencia. Ya lo negociamos con el Poder Judicial para que no tengan que desplazarse tanto. Creo que va a aliviar la carga de trabajo que tenemos y va a facilitar
que podamos atender mucho más casos en menos tiempo si utilizamos ese tipo de sistemas y yo no veo por qué no lo podamos utilizar. Nosotros hemos tecnificado mucho a la Procuraduría. Cada procurador tiene su laptop, tenemos en internet la información, ya la vamos a migrar a la nube. Tenemos el teletrabajo, entonces los procuradores martes y jueves pueden teletrabajar desde su casa, pero están totalmente conectados con la Procuraduría. Incluso las llamadas se desvían y tienen obligación de recibir todas las llamadas. Es como si estuvieran trabajando en la oficina. Obviamente, si tienen audiencias, tienen que asistir. Si se convocan a reunión, tienen que ir a la reunión. Realmente es un tema adicional, pero que ha sido exitoso, porque realmente la gente está contenta con esa posibilidad, aunque les pongan audiencias y al final pues realmente no sea tanto. Y para hacer consultas, sobre todo ese espacio de que no le estén tocando la puerta a la secretaria entrando, o sea, de agite, les permite más bien concentrarse más y dividir. Hay gente que dura trasladándose 1 hora, 1 hora y media por el congestionamiento vial y todo eso, y es tiempo que lo aprovechan en familia, con los hijos o para trabajar. Pero finalmente lo importante a nivel de eficiencia de la Procuraduría, yo no veo ninguna diferencia, o si no, veo mejora. Y para la satisfacción de cada uno de los que están en teletrabajo, la verdad es que están muy contentos de tener esa posibilidad y bueno, es tener también un personal muy comprometido. Yo, si algo les puedo decir, y con esto concluyo, es que yo realmente me siento orgullosa de ser la Procuradora General en Costa Rica, no por mi mérito, sino por la gente que trabaja ahí, es gente comprometida, gente que da un 120%, sale tarde, trabaja fines de semana sin ningún problema, a todos los niveles. O sea, uno siempre pide un poquito más, por ejemplo, o sea, son volúmenes muy altos y yo les dije, mire, hagamos capacitación. Nosotros somos una institución pobre en realidad, o sea, bastante pobre. Mire, hagamos capacitación, pero no tengo un 5 y no tengo nadie. La capacitación la organizamos entre mi secretaria y yo y otra persona que me ayuda. Y todos dicen, sí, no importa en qué horario hay que salir fuera de San José, yo me acomodo. Es una gente muy comprometida, muy técnica, muy capacitada, estudian mucho. Entonces, realmente, posiblemente, podría andar sola. Es gente muy bien. Yo estoy muy orgullosa del personal de la Procuraduría y por eso me parece que más bien buscar este tipo de sistemas para facilitarles el trabajo, porque el procurador que va de gira se lleva su laptop, está conectado, está informado de lo que está sucediendo, es buscar hacer más eficiente la institución, en menos tiempo atender mucha más cantidad de recursos, pero también facilitarle la vida a los funcionarios que tanto quieren a la institución. Les reitero, muchísimas gracias por la invitación. En realidad creo que me excedí mucho del tiempo, pero mis disculpas, no quería atrasarlos y espero que sea tan provechoso el día de hoy como lo fue el día de ayer y muchas gracias, de verdad.